En la sección de hoy vamos a mirar brevemente la crucifixión de Cristo. Estamos todos familiarizados con la declaración de Pablo de que él estaba determinado de no saber nada sino solamente a Cristo y a este crucificado. Por supuesto, ese fue un ejemplo de una hipérbole apostólica, porque Pablo también sabía considerablemente más y escribió en muchos otros temas, además de esto de la cruz de Cristo. Pero lo que Pablo estaba diciendo en ese comentario es que en la crucifixión nosotros llegamos al clímax de la obra de Cristo, el acme, al pináculo, al punto más alto del mensaje, de la misión que fue enviado a cumplir. Ahora bien, de haber sido testigos de la crucifixión en el Viernes Santo, creo que es muy dudoso que nos hubiéramos dado cuenta de que estábamos viendo un hecho de significado cósmico, de que estábamos viendo una expiación donde la gente se reunía en el Gólgota con diferentes perspectivas. Por ejemplo, el punto de vista de Caifás, la ejecución de Jesús fue un acto político para quitarse a los romanos de encima del Sanedrín judío. Para Pilato también fue un acto político a fin de calmar a la multitud que clamaba por la sangre de Cristo. Para el ladrón en la cruz, que reconoció la identidad de Jesús, lo vio como un desvío de la justicia, pero ¿quién como un observador vería en este acto una expiación que tendría implicación mucho más lejana? Para entender la profundidad de lo que ocurrió en la cruz, tenemos que mirar a las epístolas en el Nuevo Testamento, en donde nosotros recibimos la interpretación del significado del evento de la cruz. Solo brevemente, permítanme por un minuto mirar Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice estas palabras en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Hay dos comentarios que el apóstol hace aquí en referencia a nuestra justificación, como se relaciona a la obra de Jesús. Una es la referencia a la palabra redención, que vamos a ver más de cerca en un momento, y lo que él dice inicialmente es la referencia al acto de la propiciación, que en Jesús, en su muerte, al derramar su sangre, había un acto de propiciación. ¿Y qué significa esto? Que el judío que lee este material entendería a la luz de la celebración del Antiguo Testamento del día de la expiación. Había una celebración. Se preguntará, ¿cuál es el día más importante del año? La celebración de la Pascua era la celebración de la expiación, pero el día anual de la expiación, Yom Kippur, ocurría cuando el sumo sacerdote dedicaba a una obra especial a sí mismo y hacía una ofrenda de un buey como sacrificio y tomaba 2 cabritos, uno que iba enviado al desierto y el otro debía ser matado. Entonces el sumo sacerdote, después de haber cumplido los rituales elaborados, se le permitía entrar al lugar más santo de Israel, el lugar santísimo. Es el lugar santísimo detrás de las cortinas, al filo del lugar santo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar allí. El lugar, el santo de los santos, allí llevaba la sangre del sacrificio del animal que había sido matado. ¿Y qué hacía con esto? Él toma esta sangre y la rocía
en el propiciatorio. Y ese lugar de misericordia estaba allí en el lugar santísimo. Ese era el trono de Dios, y el asiento de la misericordia o el propiciatorio era el centro dentro de ese trono, y dentro estaba las varas de Aarón y los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y así, en este ritual, la sangre rociada en el trono de Dios, indicando un sacrificio de sangre a fin de satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Lo que se envuelve aquí en un acto de propiciación es un acto de satisfacción. Este concepto que alguien pone para nosotros, se nos ha dicho tan frecuentemente que Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios de gracia, que nos perdona libremente de todos nuestros pecados, y allí tenemos todo lo que Dios tiene que hacer para reconciliarnos con sí mismo. Es simplemente dispensar su perdón sobre nosotros. Pero cuando pensamos así, nos olvidamos que Dios es santo. Nos olvidamos que Dios es justo. Y al final de ese pasaje que les leí en Romanos 3, Él dice, como una propiciación de su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo presente su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica. Así que cuando Dios justifica a su pueblo, Él lo hace no solo por un acto unilateral de perdón, porque hacer eso sin satisfacción, sin expiación, sin propiciación, sería una violación completa de su propia justicia. Dios no cierra sus ojos ante el pecado. Dios no pasará simplemente por alto esto sin llevar a cabo un castigo. Así que en todo el ritual elaborado del día de la expiación, vemos el simbolismo del sacrificio de sangre que había sido dado para propiciar la ira de Dios, para satisfacer su justicia. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, leemos el libro de Hebreos, y este libro nos recuerda que la sangre de los toros y los cabritos no puede ser una expiación por nuestros pecados. Son simplemente todas estas cosas elaboradas de matar los cabritos y ponerlos en el propiciatorio. Eso no va a salvar a nadie de sus pecados, porque no hay un valor inherente, intrínseco en la sangre de un cabrito para poder efectuar una propiciación. Entonces, ¿cómo los pecados de la gente eran perdonados en el Antiguo Testamento? No sobre la base de la sangre de un cabrito, sino sobre la base de la sangre de Cristo, que todavía habría de venir. Todas estas observaciones y rituales en el tabernáculo, en el templo, estaban señalando más allá de ellos mismos a la realidad futura que vendría. Esa sí satisfaría las demandas de la justicia de Dios y su justicia. También mencioné en este texto que Cristo fue enviado para traer redención. Y este concepto de redención es también unido a toda la obra de Cristo en la cruz. La redención tiene que ver con redimir algo. Tenemos la experiencia en nuestra historia pasada en América de haber tenido en supermercados y otras tiendas donde se daban estampas de descuento, donde simplemente un cliente pasaba en los últimos años, pero debía ser que en cada plaza o tienda había una tienda o un centro de redención, y allí había todo tipo de electrodomésticos, herramientas, bicicletas y
por ciertas estampas o cierta cantidad que uno ahorraba, podía cambiar esas estampas por un objeto real de uso que uno podía usar así las estampas. Usted redimía las estampas y para comprar aquello realmente que usted quería. Y esto es lo que está sucediendo aquí con la redención. La redención es un acto de compra, es un acto económico. Eso es lo que era. Y Jesús en la cruz está comprando algo. Él está comprando a alguien al redimirle o al pagar el precio de la redención. Otra vez en el Antiguo Testamento usted tiene la situación donde la gente no podía pagar sus deudas y ellos podían darse a sí mismos al que le debían y entregarse en servicios hasta que la deuda era pagada. Y si un hombre, por ejemplo, venía a ser un sirviente endeudado que tenía que trabajar por 5 a 7 años y el pago había sido cumplido, si mientras estaba en ese servicio se casaba con una mujer, al concluir el servicio, él entonces debía ser declarado libre, pero la mujer no, porque a fin de proteger a la mujer de estar casada con una persona insolvente, quien en primer lugar no podía atender sus propios asuntos, ni hablar cómo podía cuidar a una mujer y a un hijo, la mujer con los hijos debían permanecer hasta que al menos que el siervo libre pagara el precio de la novia para redimir a su novia. Y cuando él pagara ese dinero, su novia sería liberada. Esta imagen también está allí en el Antiguo Testamento, cuando Jesús compra a su novia que estaba en esclavitud, que estaba en servidumbre del mundo y la carne y el diablo. Por eso es que Pablo le dice a sus lectores: no sois vuestros, han sido comprados con un precio, han sido comprados y el precio fue la sangre de Cristo. O podríamos decir que la vida de Cristo, porque en la categoría judía la vida estaba en la sangre y la razón por la que se requería la sangre no era simplemente hacerle un rasguño al animal y sacarle un poco de sangre y decir que con eso se resolvía el sacrificio. No, la sangre era demandada porque la vida era requerida en pago por el pecado, porque en el principio el castigo por todos los pecados era la vida. Una vez más, en el proceso de redención del Antiguo Testamento, muchas veces aquel que hace la compra para comprar a alguien de regreso de la esclavitud sería un pariente, y ese pariente debía ser conocido como el pariente redentor, aquel que pagaría por la liberación de su hermano o de su hermana, su madre, quien fuera. Así que en la categoría del Nuevo Testamento, Jesús es el supremo pariente, redentor, y el que hace ese pago por ese precio en la cruz. Si miramos nosotros también a la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, vemos una declaración impresionante, donde Pablo escribe en el capítulo 3 estas palabras: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y ahora leemos esto en el versículo 13, que es impresionante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Déjenme hacer una pausa por un segundo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que Pablo se extendió allá a los términos del pacto del Antiguo Testamento que Dios hizo con Moisés y que fue renovado en el libro de Deuteronomio. ¿Recuerdan? Dios los reunió a todos en una asamblea solemne. Así que si ustedes mantienen esas leyes que yo les he dado, si obedecen mis preceptos y mandamientos, ustedes serán bendecidos en la ciudad, bienaventurados en el pueblo, donde quiera que vayan, donde vayan a dormir en la noche, serán bienaventurados en todo lugar. Pero si ustedes fracasan y no guardan mi ley, entonces serán malditos en la ciudad. Malditos serán en el campo, también serán malditos cuando se levantan, malditos serán cuando se acuesten. La maldición, mi maldición, será con ustedes. Una de las cosas que me gustan de cantar los cánticos de Navidad es este canto al mundo, paz, la frase en el himno que se refiere a la eficacia de la obra de Cristo en la redención, que ocurrió tan lejos como la maldición se encuentra. La maldición aparece en los primeros capítulos del Génesis, cuando el pecado entra en el mundo por la tentación de la serpiente. El hombre es maldecido. La mujer es maldecida. La serpiente es maldecida. La tierra es maldecida. Y toda la creación pasa como en dolores de parto hasta que esa maldición es removida. ¿Cuál es esa maldición? Me gusta explicarla en estos términos. Todo el mundo conoce la bendición hebrea: que Dios le bendiga y le guarde, que Dios haga su rostro resplandecer en vosotros, que tenga misericordia de vosotros, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Aquí tenemos el caso de poesía hebrea con un sinónimo paralelo donde cada oración significa lo mismo. Así que para el judío, que el Señor te bendiga significa lo mismo: que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti. Porque la bendición suprema para el judío es algún día poder ver a Dios cara a cara. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Levante lo radiante de su rostro, descienda sobre ti y que te dé su paz. Ese es el supremo sentir de bendición. La bendición es la antítesis, es el polo opuesto de la maldición. ¿Qué significa ser maldecido de Dios? En lugar de decir que el Señor te bendiga y te guarde, que se diga que el Señor te maldiga y te abandone. En lugar de decir que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé la espalda y que te traiga solamente juicio. Que Dios voltee su rostro de ti y remueva la paz de tu vida. Pablo sigue diciendo, usando estas categorías de bendición y maldición. Y él dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Así que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe, a fin de que la promesa que fue dada a Abraham y su simiente sea recibida. El pecado debe ser castigado. Ahora, Jesús no solamente toma la maldición sobre sí,
sino que Él se convierte en la maldición. Él encarna la maldición. Él tiene que ser completamente abandonado por Dios. La agonía que Él dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ocurre cuando el Padre le da la espalda. En ese momento en que Jesús tenía todos nuestros pecados imputados sobre Él, Él era el más menospreciado en el universo, y Dios es muy santo para ni aún mirar el pecado. Así que le dio la espalda para que Él sea maldecido, que nosotros no seamos maldecidos, y en lugar de esto seamos bendecidos. Gracias sean dadas a Dios de que la maldición de Cristo no duró por toda la eternidad. Fue simplemente un tiempo allí en el Gólgota. Ustedes saben, y digo esto tantas veces, que cuando la gente habla de la crucifixión y vuelven otra vez sobre el dolor físico sometido a alguien bajo los clavos y las espinas y la lanza en el costado, yo me pregunto si Jesús aún sintió esas cosas. Hubo miles de personas que murieron así, pero solo uno recibió la plenitud de la maldición de Dios en medio de la crucifixión. Y finalmente, antes de que diera su espíritu, Él dijo: Tetelestai, consumado es. Y se entregó a sí mismo en las manos del Padre, que lo había maldecido, y fue recibido una vez más en la presencia del Padre. La humillación, el sufrimiento, la maldición fue concluida. Y sin embargo, Jesús tenía más obra que hacer. Por eso es que la historia no termina el viernes, la historia no termina en la cruz. El domingo venía por ahí, como la obra de Cristo sigue hacia adelante.